Este encuentro, la idea es un poco hacer no sé si la idea es un repaso, pero sí quizás un sobrevuelo, un poco rápido, sobre derivada de funciones vectoriales. Bien, y avanzar un poco más sobre integrales de funciones vectoriales. Como habrán visto en comunidades, les subimos, está ya publicado el link de una clase del año pasado sobre específicamente derivada de funciones vectoriales. No sé si llegaron a verlo, al video. Es una clase, digamos, de 1 hora y media, específicamente de este tema. Usa estas mismas diapositivas, creo que hubo muy pocos cambios. Así que les invito a que puedan ver ese video para el detalle del tema de manera más profunda o más punto a punto. Lo que vamos a hacer hoy es focalizar en los conceptos, las ideas más importantes y que quizás más les van a servir, tanto para la resolución de los talleres, para tareas de aulas y también para las instancias de evaluación, ¿por qué no? Que tiene que ver con la parte interpretativa. Bien, así que hoy voy a ir un poco rápido de este tema. Sí, focalizando en algunas cuestiones, pero van a ver que voy a pasar más rápido de lo común las diapositivas. Todo ese detalle y esa explicación más detallada lo encontrarán en esa clase que ya está en comunidades y lo tienen a su disposición para ver. ¿De acuerdo? Esa es la idea. No queríamos dejarles prácticamente sin nada de ver de este tema o sin nada de discutir en estos encuentros, porque sabemos que no es algo tan sencillo o tan intuitivo. Entonces, al menos una instancia de pregunta y respuesta nos viene muy bien. Así que, como siempre, párenme todo lo que necesiten, pregúntenme todas las cosas, aunque les parezcan tontas para ustedes. No hay preguntas tontas, es la instancia para que podamos discutir. ¿Bien? Entonces, lo que vimos el último encuentro que tuvimos, si no me equivoco, el viernes anterior, fue que podíamos, o sea, aparecían estos nuevos tipos de funciones, que eran las funciones vectoriales, que surgían de la necesidad de modelar movimientos, bien, aparecía su variable independiente, que era el parámetro, que le solíamos escribir como t genéricamente, y que esto nos permitía representar, modelizar movimientos en el plano, en el espacio, o también esto se podía ampliar a otros ámbitos mucho menos concretos, y daba más información de la que podíamos obtener con las herramientas que ya conocíamos, ¿bien? Que eran, por ejemplo, las ecuaciones cartesianas o las gráficas de funciones escalares, que simplemente nos permitían obtener formas de curvas, pero no daban información sobre el sentido de recorrido, la velocidad, etc. Y las funciones vectoriales no solo aparecían para eso, sino para poder aplicar sobre ellas todo el conocimiento del cálculo que nosotros conocíamos sobre las funciones escalares. Entonces, lo que empezamos a hacer es ver cómo podíamos pensar el límite o la continuidad de las funciones vectoriales. Vimos que era bastante sencillo de pensar, o sea que era bastante parecida a la forma de pensarlo, y llegamos a una conclusión que era central. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál es ese detalle del cálculo de las funciones vectoriales que dijimos, esto nos va a servir un montón? Bien, que podemos utilizar la mayoría de las metodologías que usábamos para las escalares, la podemos usar para las vectoriales. ¿Cómo y por qué? Empiezo por el por qué. ¿Cuál era la herramienta del cálculo que, aplicada a las funciones vectoriales, la podíamos pensar similar a lo que lo pensábamos en las funciones escalares? Y que era central, el límite. Perfecto, muy bien. O sea, lo que nosotros dijimos fue, el límite de una función vectorial, ahora lo podemos pensar, ¿bien? Como si fuera análogamente, usando lo que ya conocemos del límite de las funciones escalares. Y eso nos simplificó un montón la vida.
¿Bien? Porque dijimos, el límite aparece en la definición de derivada, aparece en la definición de integral definida, o sea, hay otras herramientas más adelante, en lo que nosotros conocimos, que dependen del límite. Entonces, si el límite puede aplicarse sobre funciones vectoriales pensando en funciones escalares, lo mismo sucederá probablemente con las derivadas y las integrales. Y así sucede. Es lo que vamos a ver hoy. Ahora, ¿cómo hacíamos eso entonces? Si yo tenía que aplicar el límite de una función vectorial, ¿cómo lo resolvía? ¿Cuál era el truco increíble que nos simplificaba la vida? ¿Se acuerdan? Bien, que podíamos trabajar componente a componente. Eso era la gran, o sea, era algo que no necesariamente tenía por qué pasar así, bien, porque teníamos una función vectorial que era otro tipo de función distinta, digamos que a priori no podíamos suponer que eso iba a ser así. Pero lo que nos permite hacer el límite es que si tenemos el límite de una función vectorial, que se acuerdan que tenía el resultado, digamos, la imagen que obteníamos, el codominio de esas funciones vectoriales era conjuntos de vectores de una cierta cantidad de componentes, usualmente estamos trabajando con dos. Entonces, íbamos a tener dos funciones componentes, una función componente que eran funciones escalares para cada componente de ese vector imagen. Lo que podíamos hacer ahora es ese límite que se le aplicaba sobre toda esa función vectorial, que era todo ese vector raro, bien, ese vector con funciones adentro, una cosa súper rara. Dijimos, bueno, no es tan terrible. Lo que podemos hacer es pensar ese límite general como el límite de cada componente. ¿Sí? Es como, entre comillas, interiorizar ese límite a cada una de las componentes y resolverlas por separado. Entonces, ese límite de funciones vectoriales, que era lo que no sabíamos resolver, se simplificó a resolver tantos límites de funciones escalares como componentes tenía. ¿Bien? Se nos multiplicó quizás la cantidad de límites que tenemos que pensar, pero no aumentó la complejidad. Simplemente tenemos que resolver límites de los que conocemos, límites de funciones escalares. Ahí, punto brevísimo y rapidísimo resumen de lo que vimos la última clase. Entonces, ¿qué pasa ahora con los otros conceptos del cálculo que ya hemos analizado? Empecemos con la derivada. En primer lugar, lo que van a encontrar, ¿sí? Repito, esto lo voy a pasar rápido y refiriéndome a la clase que está subida. Lo que van a encontrar es un repaso de qué era una derivada de una función escalar, ¿bien? Que es lo que nosotros llamábamos f' de x. Es decir, nosotros partíamos de una f de x, ¿no? Una función escalar, una función que va de r a r, ¿bien? Entonces, si la derivábamos, lo que planteábamos era esto, lo que nosotros llamábamos el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tendía a 0. ¿Bien? Entonces, nosotros esto lo pensábamos como el límite del delta i sobre el delta x, es decir, cuánto cambiaba la variable dependiente cuando cambiaba la variable independiente. Bien, esto era el cociente incremental. Y la derivada la definíamos en el resultado de pensar qué le pasaba a este cociente incremental cuando el cambio de la variable independiente, esto que está aquí en el denominador, se hacía infinitesimalmente pequeño. Era tan chiquito como podíamos pensar. Es decir, que la variable independiente se movía muy poquito, cambiaba tan poquito como podemos pensar. Ustedes me dicen 0,1 menos, 0,01 más chiquito todavía, y así sucesivamente hasta encontrar el delta x más chiquito que podemos imaginar. Entonces, ahí lo que veíamos es cómo cambia la variable dependiente ante ese cambio infinitesimalmente pequeño de la independiente, y el cociente entre esos cambios, bien, si existía este límite obviamente, era lo que llamábamos derivada de la función. Y tenía un montón de aplicaciones, las pensábamos desde distintos lugares, ya recordarán. Este cociente incremental sin el límite, es decir, lo que está acá en naranja, es lo que nosotros podíamos interpretar, por ejemplo, como la velocidad media. Bien, si nosotros decíamos, bueno, este auto se movió en 8 kilómetros en 2 horas, bueno, entonces tiene una velocidad de 4 kilómetros por hora. ¿Sí?
eso no es una derivada, eso es una velocidad media, ¿sí? Tenemos un delta grande sobre un delta grande, dividimos y nos da una idea de una velocidad promedio de movimiento. Quizás en esas 2 horas el auto subió o bajó de esa velocidad, ¿bien? Pero para nosotros el promedio era 4 kilómetros por hora. Mientras que si ahora ya no lo pensamos como un cociente incremental, sino como el límite de ese cociente incremental con el delta X lo más pequeño posible, que sería, por ejemplo, lo que muestra el velocímetro del auto, que eso es instantáneo, tiempo a tiempo, entonces lo que tenemos ahí es una velocidad instantánea. ¿Bien? Es decir, es un cambio, pero con un delta X infinitesimalmente pequeño. Entonces podemos decir, en este momento, con este delta T súper chiquitito, podemos calcular que la velocidad del auto es de 3,9 kilómetros por hora. Eso era lo que nosotros llamábamos interpretación física, ¿bien? O extramatemática, quizás, de las derivadas. Y también lo que teníamos era que lo podíamos interpretar desde lo geométrico. Entonces, este cociente incremental sin el límite, lo naranja, repito, podíamos pensarlo como la pendiente de una recta secante, es decir, una recta que pasara por nuestro punto de interés y por otro punto perteneciente a la gráfica. ¿Bien? Trazábamos una recta uniendo esos 2 puntos, la pendiente de esa recta era este cociente incremental. Ahora, si ya aplicamos este límite, hacemos que este delta X tienda a 0, bien, y esto existe, por supuesto, los 2 puntos se acercarían tanto como quisiéramos. Bien, la distancia en X entre ellos sería muy, muy, muy pequeñita, tan pequeña como quisiéramos. Entonces lo que calcularíamos ahí sería la pendiente de la recta tangente. Esta secante tiende a ser la recta tangente. Bien, entonces encontramos la pendiente de la recta tangente. Absoluto repaso rapidísimo de derivada. No debería ser necesario, pero sé que sí. Estamos un poco olvidados de estas cosas, más que nada de las teóricas. Entonces, ahora, para las funciones vectoriales también deberíamos poder definir derivada. ¿Bien? Ahora, las funciones vectoriales, ¿se acuerdan que eran que estaban dadas por su nombre genérico R con una flechita arriba, indicando que es una función vectorial y no escalar? Y que nosotros la definíamos de R en Rn. En R2, R3, R7, R60, dependiendo de la cantidad de componentes del vector que íbamos a obtener, o cantidad de elementos en la n-upla ordenada que va a ser su imagen. Bien, entonces, si nosotros tenemos que hacer esta derivada, plantear esta derivada, vamos a usar esta misma estructura simplemente reemplazando esta definición con este nuevo tipo de función. Compárenla y fíjense que es casi idéntica. Tenemos que plantear un límite, por supuesto, de un cociente, por supuesto, esa es la esencia, ese es el alma de las derivadas, el límite de un cociente incremental, donde este cociente es un cociente de incrementos. ¿Bien? ¿Qué se incrementa? En el denominador, la variable independiente. Antes era x, ahora será t. Entonces, acá analizábamos qué pasaba ante un cambio infinitesimal de x y acá ante un cambio infinitesimal del parámetro. Mientras que en el numerador teníamos un cambio, en este caso de y, que era la variable dependiente, y en este caso también de la variable dependiente, que vamos a decirle r, que sería ahora una resta entre 2 vectores. ¿Bien? Acá tenemos una resta entre 2 números. Si nosotros aplicamos f a esto y f a esto, obtendríamos 2 numeritos, ¿bien? Restamos y obtenemos un número que sería el delta i. Acá, si aplicamos r a este número y r a este número, obtendríamos 2 vectores. ¿Bien? Que si los restamos, obtendríamos otro vector. Entonces acá tenemos un vector. ¿Bien? Pero en definitiva, ese vector es el delta r, es el cambio, el incremento de la variable dependiente r. Eso es lo que llamamos cociente incremental. Y si ahora planteamos el límite, cuando este delta t tiende a 0, es decir, cuando este cambio se hace infinitesimalmente pequeño, lo que obtenemos ahora es la derivada. Si este límite existe, si esto tiende a un cierto valor existente, entonces r' de t es la derivada de t.
Bien, entonces, fíjense que acá nosotros tenemos un delta t, que nosotros cambiamos ese t en nuestra variable independiente t, y eso lo que genera es un delta r. Bien, a un t inicial vamos a generar un r de t inicial, y si le sumamos el incremento, vamos a obtener otro vector que va a ser el vector final. Este delta r que aparece acá arriba, el cambio entre esta imagen y esta imagen, o dicho de otra manera, esta menos esta, es ese vector que está ahí. Ese PQ, que es la diferencia entre estos dos vectores, es en definitiva este delta R que tenemos acá. Ven que lo tienen ahí escrito. ¿Sí? Entonces, es similar, tiene sus similitudes con la de las funciones escalares, más que nada en lo que es la estructura y la definición, que es el límite del cociente incremental del cambio en la variable dependiente sobre cambio de variable independiente cuando este último tiende a 0. Fíjense que en las dos se puede decir eso. La diferencia principal, obviamente, es qué variable estamos tomando y qué resultado vamos a obtener acá si existe esta derivada. ¿Qué elemento geométrico vamos a tener acá? O sea, cuando resolvamos todo esto, ¿qué nos va a dar acá? ¿Un número, un vector, no sé, un vector de 3 componentes, de 2, de 7? Un vector. Un vector. Porque fíjense que acá tenemos un vector dividido en un número. Eso nos da como resultado un vector. Bien, sería este vector por 1 sobre este número. Eso nos da un vector. Este límite dijimos que lo podríamos pensar componente a componente, entonces se mantiene la cantidad de componentes. La derivada de una función vectorial, a diferencia de la derivada de una función escalar, va a ser un vector. ¿Bien? Que va a estar relacionado con este, no es ese, pero va a estar relacionado con ese. Mientras que la derivada de una función escalar, como esto es una resta de números, dividido un número, esto me va a dar un número, el límite me va a dar un número. Esto va a ser un número real. ¿De acuerdo? A ese vector que obtenemos, este cociente incremental sin el límite, que antes lo pensábamos como una velocidad media o la pendiente de la recta secante, bien, ahora lo vamos a llamar como la velocidad vectorial, porque ahora esta velocidad ya no va a estar pensada como un número, sino como un vector, media, o como el vector secante. Fíjense que es un vector que va desde un punto que pertenece a la curva asociada a R a otro. Entonces es un vector secante parecido a lo que antes pensábamos como la recta secante. Ahora la diferencia es que vamos a pensar un vector. Mientras que si nosotros lo que hacemos es plantear la derivada, es decir, incorporamos este límite, lo que vamos a incorporar es que este delta t que tenemos acá sea lo más chiquito posible, es decir, que este punto no esté tan lejos de t, sino que sea distinto, ¿bien? Pero que esté lo más cerca que podamos pensar. Que este h sea muy chiquitito, o sea, que los dos puntos estén súper cerca. Si los dos puntos están súper cerca, estos dos vectores van a estar súper cerca también. Dicho de otra manera, este punto Q se va a acercar tanto como yo quiera al punto P, y por lo tanto estos dos vectores van a estar casi superpuestos. Entonces, si hacemos esto, este vector desplazamiento, este vector secante, fíjense que lo que va a intentar hacer es irse lo más posible a tener una dirección tangente. Bien, la dirección, es decir, la recta que contiene a ese vector, ahora va a ser tangente a esa curva. ¿Bien? Y sobre esa recta tangente va a aparecer nuestro vector. Ese que está ahí en violeta, ¿no? Ese vector es lo que nosotros llamamos velocidad vectorial instantánea o directamente velocidad, ¿bien? En ese punto. Y que también, si lo pensamos desde la geometría, es tangente a la curva. ¿Sí? Tiene una dirección tangente a la curva. Ahora, fíjense que antes, si nosotros teníamos, y esto sí me parece importante porque suele confundirlos, si nosotros antes teníamos una cierta curva y decíamos, bueno, busquemos la recta tangente en este punto, por ejemplo, voy a buscar un punto útil, este punto de ahí, era bueno, listo. Rectas tangentes hay una sola, esa, la que más se parece a la curva alrededor de ese punto. ¿Bien? Y con la derivada encontrábamos su pendiente.
Ahora, si nosotros tenemos una curva asociada, bien, una curva C asociada a una función vectorial, y yo estoy trabajando en, por ejemplo, este punto de acá, bien, vectores tangentes tengo infinitos. No tengo, o sea, sí tengo una sola dirección tangente, que sería esa recta tangente análoga a esta, ¿no? Pero si yo tengo que encontrar estos vectores tangentes, podría encontrar infinitos. Podría encontrar este, que es posible, pero también uno con mayor módulo, por ejemplo. O también uno con menos módulo. ¿Bien? O uno muy chiquitito en módulo. O hasta incluso podría encontrar uno que tenga sentido opuesto. Mientras mantenga la dirección, también. ¿Bien? Ya veremos que esto lo vamos a descartar a priori. ¿Por qué? Porque los vectores velocidad van a tener que, lógicamente, por esta definición, van a tener que acompañar el movimiento de la curva. ¿Bien? Es decir, van a tener que, en este caso, apuntar hacia allá, porque la curva se está recorriendo en ese sentido. Si la curva se recorriese en sentido opuesto, entonces empiezan a jugar estos vectores tangentes. Pero fíjense que todos estos que dibujé son vectores tangentes. Tengo infinitas posibilidades. ¿Bien? Entonces, esto es más o menos desde la teoría una comparación entre lo que sabíamos de derivadas de funciones escalares y las derivadas de funciones vectoriales. Como tienen definiciones análogas, las interpretaciones también son análogas, no son iguales, ¿bien? Son análogas, podemos pensarlas de la misma manera, eso significa. Pero no, obviamente que no vamos a llegar al mismo resultado. Y la principal diferencia entre ambas es que el resultado de estas derivadas son números, que los podemos interpretar como velocidades o pendientes, mientras que este resultado es un vector. Entonces eso lo podemos pensar como velocidades, pero ahora vectoriales, ¿bien? O como vectores tangentes. Uno de los infinitos vectores tangentes. Bien, voy al chat a ver si no hay preguntas. Si hay preguntas, párenme, como siempre les digo. Ya sé que soy molesto, pero... Bien, entonces, esto es un poco un repaso teórico, bastante rápido, pero bueno. Pero a mí lo que me interesa es, bueno, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo...? Con la teoría todo bien. Podemos definirla, podemos comparar, todo bien. Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve ese límite raro, ese vector, velocidad vectorial, súper raro que apareció ahí? Supónganse que nosotros tenemos estas, ¿se acuerdan? Estas eran las funciones vectoriales. Ah, no, mientras estas nos aparecieron. Estas son dos funciones vectoriales que están relacionadas con el movimiento de estas partículas, ¿bien? Que lo habíamos estado analizando hasta ahora. Que giraban, tenían carga y giraban alrededor de un eje con una carga opuesta. ¿Bien? Si eran, no sé, cationes, giraban alrededor de un eje negativo, por ejemplo. Esta giraba más despacio y en ese sentido, esta giraba más rápido y en ese mismo sentido. Las funciones vectoriales que las describen son estas dos. Y nos preguntan, ¿cuál corresponde a cuál? ¿Pueden ustedes definir cuál corresponde a cuál? Entonces, acá les invito a que vean la clase, que vamos haciendo como un poco más de a poco este pensamiento, pero si ustedes se basan en la trayectoria, es decir, sobre la curva sobre la que se mueven, van a ver que ambas se mueven sobre una circunferencia de radio 2. ¿Sí? O sea, si esto lo transforman a una ecuación cartesiana, en ambos casos van a llegar a x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Es decir, una circunferencia centrada en el origen de radio 2, suponiendo un sistema así, ¿no? Que pase por el centro x. Entonces, eso no nos permite diferenciarlas, porque la trayectoria de ambas es la misma. ¿Bien? No hay diferencias entre eso. De hecho, si analizamos como veníamos haciendo con las ecuaciones paramétricas el sentido de movimiento, van a ver que ambos se mueven en ese sentido, lo cual tiene sentido. En ambos casos se mueven en el mismo sentido. Tampoco nos sirve para diferenciarlas. Entonces, ahora lo que tendríamos que empezar a ver es cómo usar esto que acabamos de ver, las derivadas de funciones vectoriales, para ver cuál de estas dos es la que se mueve más velozmente. ¿Bien? Ustedes ya saben que si queremos calcular la velocidad a la que cambia algo y conocemos la función que describe a ese algo, lo que vamos a tener que hacer con esa función es derivarla. ¿Bien?
Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer, seguramente, para llegar a esa información, es derivar estas funciones. ¿Cómo derivo estas funciones? ¿Bien? No sé qué voy a hacer con esa derivada, pero sé que voy a tener que ir para el lado de la derivada si quiero comparar velocidades. ¿Cómo hago para derivarlo? Bueno, lo que tendría que hacer ahí es plantear lo que hicimos antes, ¿no? Bueno, perdón, vuelvo para atrás, espero no confundir. Tengo que plantear esto en cada una, el límite de estos cocientes incrementales para cada una, ¿no? Aplicar esa definición usando estas leyes, hago el límite cuando delta t tiende a 0 de esto menos, con un más delta t, menos esto sin incrementar sobre el delta t y ir resolviendo. ¿Eso se puede hacer? Sí, claro. Por supuesto que sí. Es una posibilidad concreta. Pueden plantear eso. Se pueden ir resolviendo ese límite, se puede ir simplificando hasta llegar al resultado final que va a ser la función derivada. Ahora, obviamente imaginarán que ese proceso es tedioso. ¿Bien? No es imposible, pero es tedioso. Entonces, acá es donde aparece la gran conclusión a la que llegamos la clase pasada. ¿Bien? Es, si yo quiero llegar a esa derivada, lo que voy a tener que hacer es buscar una derivada de una manera sencilla. Como lo que yo estoy planteando es un límite, lo vimos recién, ¿bien? Que es un límite, en definitiva la derivada es un límite, y el límite yo lo puedo pensar componente a componente, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, entonces es lógico que la derivada la pueda pensar componente a componente. Dicho de otra manera, que yo, para derivar esta función, no tenga que recurrir a plantear el límite, hacer simplificaciones, que me quede una indeterminación 0 sobre 0 y cancelar, como ustedes hicieron muchas veces en Matemática 1, sino simplemente usar reglas de derivación, derivar cada componente y ya está. ¿Bien? Eso, y para obtener esa B1, no es algo natural ni impuesto, se puede demostrar. ¿Bien? O sea, se pueden seguir una serie de pasos lógicos que nos permitan demostrar que para cualquier función vectorial, ¿bien? Que tenga sus funciones componentes f y g, que son las dos funciones escalares, y ambas sean derivables, ¿bien? Esa es una condición que nos impone el teorema, lógico, porque si no existiese su derivada, o sea, que sea derivable significa que existe la derivada de f y que existe la derivada de g. Si no existen, no tiene sentido, no vamos a poder derivar R. Bueno, hay casos que sí, pero no me voy a detener en eso. Si ambas son derivables, entonces la tesis de ese teorema, la conclusión a la que llega, es que la derivada de la función vectorial no es más que la derivada de cada una de las componentes. En el orden adecuado, obviamente. Si tenemos fg, f', g'. Esto que parece una tontera y que para muchas veces suena como, ah, sí, obvio, no es tan obvio. Repito, esto no tiene por qué ser así. Bien, quizás la derivada de esa expresión es una cosa súper rara. ¿Se acuerdan que cuando teníamos, por ejemplo, que derivar un producto de funciones, no era el producto de las derivadas? Teníamos que hacer un montón de cosas para derivar una regla de derivación. Bueno, acá es así de sencillo. Cada componente la derivo por separado y ya está. Lo que tienen en el video de la clase anterior, no me voy a meter con esto hoy, y en el libro tienen la demostración de este teorema, ¿no? Vean el video, vean el libro, fíjense que acá el paso, no solo más, no diría el más importante, sino como el paso clave y el más lindo, a ver si puedo hacer un corazón, es este, donde se hace un montón de trabajo con esta expresión, pero donde aparece este límite que ahora yo lo puedo pensar como el límite de cada una de las componentes. Eso es lo que a mí me permite poder pensar la derivada en cada una de las componentes. Bien, ahí está lo que les decía, que esa propiedad de los límites de funciones vectoriales es magia. Bien, no es magia, es matemática. Bueno, entonces, en definitiva, si yo quiero encontrar esas velocidades, simplemente derivo cada una de las componentes. La derivada de 2 seno de 3t es 6 coseno de 3t,
y la de 2 coseno de 3t es menos 6 seno de 3t. Bien, lo mismo puedo hacer con la otra función vectorial. Ahí encontré las derivadas. Ahora, ¿qué hago con esas derivadas? Bien, ¿cómo puedo, a partir de eso, de esa información que tengo ahí, llegar a ver, bien, o deducir cuál de las dos representa un movimiento más rápido? Es decir, a cuál le voy a asignar a esta, que se mueve más rápido, y cuál le voy a asignar a esta, que se mueve más lento. Bien, hasta ahora no sabemos muy bien. Antes de avanzar a eso, ¿qué obtuvimos acá? ¿Qué objeto matemático son estos? ¿Son números? ¿Son funciones? ¿Qué tipo de función? ¿Son vectores? ¿Qué es eso? Escucha el chat. ¿Son vectores? Casi. ¿Son funciones con las que se puede conseguir un vector? Perfecto. O sea, funciones vectoriales. Genial. Entonces, perfecto. Las derivadas de las funciones vectoriales R son otras funciones vectoriales B. ¿Bien? O sea, cuando yo derivo una función vectorial, obtengo como resultado otra función vectorial. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Bien? Primero, ¿qué tienen en común? Ambas son funciones vectoriales, es decir, yo le voy a asignar como valor de entrada un valor a t y me va a transformar ese valor de t a un vector. ¿Bien? A un par ordenado, en principio. Lo podemos pensar como un punto, como un vector. Pensemos un vector de dos componentes en este caso. En ambas va a pasar lo mismo, ¿bien? Tanto en las R como en las B. La diferencia es, si hacemos esta utilización de la función vectorial, es la interpretación. Las R's, ese vector que yo obtenga para cada t, o sea, t va a representar el tiempo en ese ejemplo. El vector R que yo obtenga cuando aplique la función vectorial R va a ser un vector posición. Lo que me va a indicar es en qué posición está la partícula en ese momento. Por ejemplo, en este caso me va a dar como resultado este vector. ¿Bien? Me va a decir, ah, bueno, en el tiempo que vos me pediste, tu partícula está acá. Si yo quizás tomo un tiempo seguido, digo, el segundo siguiente, bueno, tu partícula está acá. Y después está acá. Y esa va a ser los vectores que voy a ir obteniendo. Son los vectores posición, ¿sí? O sea, el fin, el extremo final de esos vectores, me va a indicar las posiciones de cada partícula, con las R's. Mientras que las B me va a generar vectores, obviamente, pues también es una función vectorial. Solamente que ese vector B que yo obtenga no me va a indicar posición, me va a indicar la velocidad de esa partícula. ¿Bien? Y esa velocidad me la va a indicar con un vector, porque obviamente que esa partícula va a tener una velocidad vectorial. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, supónganse que, esto no es la realidad, pero supónganse que me dice, cuando yo aplico la función B, me dice, ah, bueno, tu vector, tu partícula tiene este vector como velocidad. ¿Eso qué significa? Que en ese momento, en ese valor de t en el que yo calculé, tanto r como b, la partícula tiene una velocidad hacia allá, hacia allá me refiero, hacia donde marca el vector celeste. Es decir, me va a dar información sobre qué tan rápido se va a mover. Obviamente, si el vector tiene más módulo, es más largo, eso significa que se va a mover con mayor rapidez. ¿Bien? Pero además me va a dar información sobre el sentido y la dirección hacia dónde se va a empezar a mover. Me va a decir, en este momento se está moviendo con esta rapidez, es decir, tan rápidamente, ¿sí? Lento, no tan lento, rápido, muy rápido, en esta dirección y en este sentido. ¿Bien? Obviamente, cuando pase un poquito de tiempo, eso ya va a cambiar. La posición de la partícula va a cambiar y la velocidad va a cambiar. Se supone que va a cambiar, por ejemplo, en este caso, de manera continua, es decir, suavemente. ¿Bien? La rapidez es el módulo, perfecto, sí. La rapidez es, le vamos a llamar rapidez, ya nos vamos a meter con eso en breve. La rapidez es, podemos pensarlo como la velocidad, entre comillas, pero sin considerar cuestiones de dirección y sentido, simplemente lo numérico. ¿Bien? Me va a decir 4 metros sobre segundo. Bueno, esa es la rapidez.
Ahora, si a esa rapidez yo le sumo la información de hacia dónde, en qué dirección y con qué sentido, entonces ahí voy a estar hablando de velocidad en general. ¿Bien? Para que tengan una idea. Por eso las dos son funciones vectoriales. Ambas, para un cierto t, me van a dar como resultado un vector. Lo que cambia es la interpretación que voy a hacer sobre ese vector. En las R's va a ser un vector posición, y en las B's va a ser el vector velocidad para esa posición. Y por eso, fíjense que yo no, de manera inocente, los grafiqué así. El vector R tiene sentido que yo lo grafique anclado al origen, bien, al origen de mi sistema de referencia. Acá no lo dibujé antes, pero acá hay un sistema de referencia XY, ¿no? Entonces, yo lo dibujé anclado ahí porque tiene sentido que sean, es el punto final el que me da la posición de cada partícula, todos son vectores posición, están anclados a el 0, 0, ¿no? Al origen. Mientras que el vector velocidad, que yo lo podría también dibujar anclado al origen, por ejemplo, no me conviene tanto dibujarlo ahí. Ustedes se acuerdan que los vectores son libres, o sea, yo puedo poner su punto inicial donde yo quiera, siempre y cuando las componentes las respete. Entonces, en vez de ponerlo en el punto inicial, yo prefiero ponerlo sobre donde está la partícula, porque ahí sí me va a dar una información más clara visualmente de qué le está pasando a esa partícula. Ah, esa partícula que está ahí se está queriendo mover hacia allá. ¿Bien? O más queriendo, se está moviendo hacia allá. ¿Bien? Por eso lo dibujé anclado ahí, por una cuestión visual. Bien, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, pero hicimos como un análisis un poco de por qué son funciones vectoriales ambas, qué información nos dan. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para, a partir de esas dos expresiones de la velocidad, saber cuál se mueve más rápido que cuál? Bien, o sea, cuál les corresponde al movimiento rápido y cuál corresponde al movimiento lento. Bien, tenemos varias posibilidades. Una de ellas, bueno, ahí tenían todo mucho más lindo que yo acabo de hacer y dibujar muy horriblemente, bueno, ahí lo tenían todo bello. Estos, bien, los violetas, a ver si están los rosas, sí. Los violetas que tienen acá, estos cuatro, son cuatro vectores posibles, cuatro imágenes de, le voy a hacer una fecha, de esta. Bien, si yo acá tomé 4T distintos, lo reemplacé en B1 y me obtuve esos cuatro. Bien, fíjense que sus puntos finales también están dentro de una circunferencia. Bien, de hecho tiene una estructura de circunferencia si vemos estas ecuaciones como ecuaciones paramétricas. Mientras que si yo tomo esta, la de abajo, bien, que era la otra propuesta, la velocidad, la derivada de la otra propuesta, tomo 4 valores de t, los reemplazo y obtengo 4 vectores, llego acá. Obtengo esos 4 vectorcitos que tienen ahí, que también están, obviamente, con su punto final sobre una circunferencia, porque tienen esa misma estructura. Ya a partir de ahí, ¿pueden darse cuenta cuál corresponde a cada una de las dos partículas que están girando ahí arriba? ¿Y por qué? Perfecto. Ahí lo que tendríamos que ver, ¿no?, es el módulo. ¿Bien? Más allá de la dirección en sentido. El más grande, el módulo, es decir, el más largo, que en este caso serían los violetas, estaría representando que esa velocidad es más rápida, tiene mayor rapidez. ¿Bien? Esas partículas se mueven a mayor metros por la misma cantidad de tiempo. Eso quiere decir. ¿Bien? Entonces, ahí tienen que la B1 tiene mayor rapidez. Mientras que la B2, que tiene módulos más pequeños, son vectores más cortitos, entonces esos son los más lentos, se mueven con menor rapidez. Bien. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo interpretarían que justo en este caso, esto no siempre tiene que pasar que queden en una circunferencia? En este caso, fíjense que todos esos vectores, el punto final, queda en una circunferencia. ¿Bien? ¿Qué significa eso? ¿Cómo pueden interpretar eso? Esta es una pregunta un poco más difícil. ¿Cómo podrían interpretar en relación al problema que todos esos vectores tengan
tengan su punto final sobre la misma circunferencia, ya sea la grande o la chiquita, no importa. La de mayor o menor. Y la velocidad varía, perdón, Isabela propone que la velocidad no varíe. La velocidad varía, porque fíjense que yo tomé dos t distintos, acá, sí, voy a cambiar de color. Tomé dos valores de t distintos, o cuatro valores de t de hecho distintos, y obtuve cuatro velocidades que son distintas. O sea, ahí no me pueden decir que esas cuatro son iguales. Son cuatro vectores completamente distintos. Tienen distinto sentido, distinta dirección. Bien, que la rapidez no varía. ¿De acuerdo? Ahí y esto es una cuestión que si están cursando Física 1 ya habrán tenido problemas con esto. Que es que cuando estamos trabajando en movimientos rotatorios como este, tenemos cambios de velocidad, ahí tenemos cuatro velocidades distintas, ¿bien? Pero sin cambios de rapidez. El módulo de esos cuatro vectores es igual. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad no es la misma. El vector velocidad, hacia dónde se está moviendo, hacia qué dirección, sentido, eso cambia minuto a minuto. Lo que no cambia es la rapidez, que ante la misma cantidad de tiempo que se mueve la misma cantidad de metros, por ejemplo, dentro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que este movimiento rotatorio que estamos describiendo, tiene velocidad no constante, pero rapidez constante. ¿Bien? Y es esa rapidez constante la que es mayor para el caso 1 que para el caso 2. Esto no siempre tiene que ser así, ¿eh? Hay movimientos donde tanto la velocidad como la rapidez cambian. ¿Bien? Pero bueno. Ahora. Se los spoileé. Mi pregunta era, ¿cómo harían ustedes para calcular la rapidez? Dijimos ya que en ambos casos la rapidez es constante. ¿Cómo harían para calcular esa rapidez constante? Si yo les digo, bueno, ¿cuántos metros por segundo se mueve la 1? ¿Cómo harían para sacarla? Para calcularla. Numéricamente, esa es mi pregunta. Más o menos, claro. A ver, acá, como es el módulo de esos vectores, yo tranquilamente lo que tendría que hacer sería sacar el módulo de esos vectores. Las funciones vectoriales que se escriben de esta forma, que parece un vector, para poder usar las mismas herramientas que conocemos de los vectores. Entonces yo lo que tendría que hacer acá sería calcular el módulo de esas funciones vectoriales. ¿De acuerdo? Entonces la rapidez, en definitiva, la vamos a pensar como el módulo de esas funciones vectoriales. Y acá, otro detalle. Ustedes tienen, en Matemática 1, o sea, también apareció la rapidez, no sé si se acuerdan. Ustedes tenían la velocidad, la función velocidad, y tenían la función rapidez. ¿Se acuerdan cómo que las relacionaba una a otra? Si yo tenía la función escalar velocidad, que era la derivada primera de una función, ¿cómo llamábamos la rapidez? ¿Qué teníamos que hacer? Porque ahí no teníamos módulo de nada, si no usábamos vectores. Eran funciones que daban de número a número. El valor absoluto. Muy bien. Bien, entonces la rapidez era el valor absoluto de la velocidad. Dicho de otra manera, ustedes muchas veces lo dicen como que la positivizaban. ¿Bien? Todo lo que eran, todas las velocidades negativas pasaban a su mismo valor absoluto, pero positivo, lógicamente. Es un valor absoluto. Entonces, acá, fíjense que hay una cierta analogía. Pero acá no es que las positivizamos. No las positivizamos porque no estamos trabajando con un número que podemos cambiarle el signo. Acá lo que hacemos es encontrar su módulo. Que obviamente ese módulo siempre va a ser positivo o cero. ¿Bien? Y ahora va a ser un número. ¿De acuerdo? El módulo. No va a ser un vector. Entonces, antes, cuando queríamos encontrar la rapidez de una función escalar, lo que hacíamos era transformar ese número que podía ser negativo a un número positivo. Y si era positivo, lo dejábamos como está. Acá tenemos una velocidad que es un vector velocidad, como los que están ahí graficados,
pero la rapidez la vamos a pensar como un número. Vamos a cambiar incluso el tipo de elemento matemático. Y ese número va a ser su módulo, que va a ser, lógicamente, positivo o cero. No va a haber otra opción, no puede haber un módulo negativo. Entonces acá la rapidez también se puede definir, es análoga, pero cambia, es un poco más distinta. Entonces, lo que tenemos que hacer para encontrar esa rapidez, por ejemplo, para el primer caso, para hallar la rapidez de esta función vectorial, simplemente hallamos un módulo, que era elevar esto al cuadrado, sumarle el cuadrado de esta componente, y hacer la raíz cuadrada de esa suma, que es lo que tienen escrito acá. Bien, que acá sería f'. Bien, pues es la derivada de este eje. Bien, hagámoslo. En el primer caso, tengo 6 cosenos de 3t, eso lo elevo al cuadrado, más menos 6 seno de 3t, eso lo elevo al cuadrado. Eso me da 36 coseno cuadrado de 3t, 36 seno cuadrado de 3t. Saco factor común 36, me queda 36 por coseno de cuadrado más seno cuadrado de lo mismo. Por identidad pitagórica, esto vale 1. Bien, entonces me queda raíz de 36, que es 6. Fíjense que ahora, la rapidez en función del tiempo, es decir, para cada tiempo, la rapidez a la que se mueve mi partícula es constante y siempre 6. Si yo tomo diferentes valores de t y reemplazo acá, me van a dar distintas velocidades, distintos vectores velocidad. Pero si yo en esos mismos tiempos los reemplazo acá, siempre me va a dar 6. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá que el vector velocidad cambie, siempre va a tener el mismo módulo, y ese módulo va a valer 6. O dicho de otra manera, que estas partículas, más allá de que su velocidad cambie, porque fíjense que el vector velocidad está cambiando en dirección y sentido, lo que sucede es que siempre se mueve 6, por ejemplo, metros sobre segundo. ¿Bien? Siempre recorre la misma cantidad de distancia en una misma cantidad de tiempo. Lo mismo pasa si lo hago con R2. No lo voy a ver mucho, pero esto les da 2 tercios. Entonces, para todo t, la rapidez la segunda partícula es 2 tercios. Ahora, sabiendo esto, ¿podemos saber cuál es cuál? Perdón, estoy viendo el... Sí. La rapidez más grande se relaciona obviamente con el movimiento más rápido. Bien, entonces, esta corresponde a esta, y esta a esta. Bueno, voy a morir en cámara. Lo bueno de esto es que lo estoy grabando. Bien. Ok. ¿Cómo interpretamos el vector velocidad? Ya lo vimos. Ahora, ahí tienen, por ejemplo, para nuestro ejemplo, acá lo que tienen graficado en rojo es la trayectoria de las partículas. Este rojo sería análoga a, no sé en cuál vamos a trabajar, creo que con esta. Sería esta trayectoria circular, esta circunferencia, sobre la cual se mueve nuestra partícula. Que se acuerdan que tenía radio 2. Bien, entonces, para distintos valores de t van apareciendo estos diferentes vectores posición. Me va diciendo, bueno, primero la partícula está acá, después la partícula está acá, después la partícula está acá. Bien, y así puedo tomarlos de manera continua y voy a obtener todos estos puntos recorridos en este sentido. Si ahora aplico para este t, para t1, digamos, si quieren, el que obtuve para esta posición, aplico la función velocidad, el vector que me va a aparecer va a ser ese. Y ya dijimos, no nos interesa mucho representarlo ahí. Bien, lo puedo representar ahí, no está mal, pero no me interesa porque, ¿qué significa eso? Bien, fíjense,
tiene esta dirección y tiene ese sentido, tiene módulo 6, ya sabíamos eso, que siempre tiene módulo 6. Pero graficado ahí, mucho no puedo decir. Me conviene graficarlo ahí. ¿Por qué? Porque acá se supone que va a estar la partícula en ese tiempo. Entonces me da un indicio de instantáneamente en ese momento hacia dónde está moviéndose la partícula. Entonces, en ese ratito infinitesimal de tiempo, y esto quiero que quede claro, no es que se va a mover allá para allá durante 8 segundos, sino la partícula en definitiva tendría que moverse hacia la derecha, y sabemos que no lo hace, se está moviendo en esta circunferencia. Pero en un momentito de tiempo infinitesimalmente pequeño, en un femtosegundo, se va a mover hacia allá. ¿Bien? Si grafico para estos 3 vectores posición sus correspondientes vectores velocidad, obtendría este y este. ¿Bien? Entonces, fíjense que tiene sentido. Cuando está acá, se está moviendo infinitesimalmente para allá. Cuando está acá, se está moviendo infinitesimalmente para allá. Cuando está acá, se está moviendo infinitesimalmente para allá. ¿Bien? Por eso, cuando les pedimos que ustedes representen vectores velocidad, ¿bien? Solemos, ¿sí? Lo más útil es representarlos anclados a cada posición. ¿De acuerdo? Entonces, no los representamos desde el origen como un vector posición, sino que su punto inicial está anclado a la posición que le corresponde. Ahí tienen la representación para este caso. A ver, sí, para este caso. Fíjense que acá tenemos los vectores posición y los vectores velocidad. Y como tienen rapideces más pequeñas, su módulo es más pequeño, y esto visualmente me da la idea de que se está moviendo para allá, la misma trayectoria, con el mismo sentido, pero más despacito, ¿no? Porque su rapidez es más pequeña, es decir, está recorriendo menos metros en la misma cantidad de tiempo. Lo mismo pasa con el vector aceleración. ¿Cómo encontrarían el vector aceleración acá? La función vectorial aceleración. ¿Qué tendrían que hacer? Ahí, ya escuchado. Derivar otra vez. ¿Bien? O sea, la derivada de la velocidad o la derivada segunda de la posición. Y ese vector de aceleración, que también va a ser una función vectorial, también me van a dar vectores para cada tiempo, las tengo que dibujar esos vectorcitos anclados a la posición. Punto. Fíjense también otra cosa, que acá los vectores, tanto en este ejemplo, vuelvo para atrás, perdón, como en este ejemplo anterior, es decir, para este caso y para este caso, para ambos casos, el vector velocidad es tangente a la trayectoria, eso ya vimos que iba a ser así por definición de derivada, y también lo que pasa es que el posición y el velocidad son perpendiculares, ¿se ve? Ambos vectores forman entre sí ángulos de 90 grados. Tanto esos como esos. Ya sea si lo anclamos al punto final o no, ¿eh? O sea, a ver, si yo este que está acá lo paso, este vector lo llevo ahí, fíjense que entre este y la posición también se genera un ángulo de 90. Entonces, el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria, siempre nos va a pasar que va a haber tangencia entre la trayectoria, la curva sobre la cual se está moviendo la partícula con el vector velocidad punto a punto, sí. Y eso es algo que les tiene que pasar siempre. Es decir, si ustedes tienen una función vectorial, pueden dibujar la curva asociada, dibujan el vector posición para un cierto tiempo, dibujan el vector velocidad que obtuvieron para ese tiempo y les queda así, lo menos tangente que se puede para esta posición, entonces metieron la pata. Ahí hubo un problema en el cálculo numérico, en la derivada, lo que sea. Siempre el vector velocidad va a darle tangente a la trayectoria y en un sentido adecuado. Si ustedes saben que esta curva se está recorriendo en este sentido, a este vector tiene que acompañar ese sentido de recorrido. Ahora,
¿Siempre va a pasar esto que vemos que son perpendiculares? ¿La posición y la velocidad? No. Pero sí en las circunferencias. ¿Bien? Y esto lo tienen, no me voy a detener mucho tiempo en esto, simplemente en el planteo. Acá tienen, fíjense, una función vectorial, ¿sí? Para un movimiento sobre una circunferencia. Fíjense que si lo pensamos como ecuaciones paramétricas, teníamos r por seno de algo, r por coseno de algo, eso era una circunferencia, ya lo sabíamos, ¿no? Como ecuación paramétrica. Y como teníamos seno, coseno, estaba recorrida en sentido horario. Bien, si hubiéramos tenido coseno, seno, al revés. Ya eso lo vimos. Y r es, en definitiva, está centrada en el origen y es el radio de esa circunferencia. Esto está describiendo un movimiento sobre esa circunferencia en sentido horario. Si yo lo derivo para encontrar la velocidad, encuentro esto. Esto, lo que está acá, no es más que r', ¿no? O sea, lo único que hice fue derivar esto. Si derivo r por seno de a por t, a y r son números. Bien, o sea, son coeficientes, no son variables. Acá la variable es t. Entonces, por regla de la cadena, me queda r por coseno de at por la derivada del argumento, o sea, por a. Ahí aparece este a acá. La derivada de coseno es menos seno por r por a. Simplemente derive. Ahora, ¿cómo podrían hacer ustedes para comprobar que o sea, que todos, en cualquier tiempo, bien, y esto es importante, que para toda t que a mí se me ocurra, los vectores, es decir, lo que obtengo al aplicar b, son perpendiculares? Es decir, que para todo t, supongámosle, no sé, t asterisco, para cualquier t asterisco que yo tome, si busco el vector posición para t asterisco, me da perpendicular siempre al velocidad. ¿Cómo harían para demostrar que eso pasa o no? ¿No? Quizás no pasa. ¿Qué tendrían que hacer? A ver si se les ocurre. ¿Cómo hacían para verificar que dos vectores eran perpendiculares? Una opción era graficarlos, pero graficarlos ya sabemos que tiene problemas, ¿no? Porque pueden parecer perpendiculares, pero eso no nos da una idea concreta de que son perpendiculares al 100%. Bien, no podemos Era decir. cuando el Sí, producto escalar entre ambos daba como resultados el vector nulo. bien, no el vector nulo. O sea, cuando el producto escalar entre ambos, que el resultado Pero es un número, bien, nos daba cero. ¿Bien? Ese era el criterio de perpendicularidad. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es lo mismo. Pero ¿podemos calcular un producto escalar entre dos funciones vectoriales? Porque acá no tenemos vectores, tenemos funciones vectoriales. ¿Qué creen? Esto es una opinión, más que nada, más que una definición. Capaz sí, me gusta. Ya está todo tan laxo con las funciones vectoriales, que ya que está, bueno, sí, se puede, simplemente porque esa expresión que tenemos ahí son, en definitiva, vectores. ¿Bien? A ver, no son vectores. Un matemático en este momento me golpearía. No son vectores, pero lo que está queriendo representar son dos vectores de dos componentes, en donde cada componente, ese valor de los componentes dependen de t. Pero, en definitiva, tanto R como B yo lo puedo pensar como si fueran vectores. Entonces yo lo que puedo hacer es plantear el producto escalar entre esos dos vectores. ¿Bien? Y ver cuándo es igual a cero. Cuando se haga cero, o sea, porque eso va a depender de t.
si en algún t yo digo, en este t, este producto escalar se me hace 0, para ese valor de t, ambos vectores van a ser perpendiculares. ¿Bien? Y si yo lo que quiero ver es que sean perpendiculares siempre para todo t, entonces lo que me tendría que dar directamente, si yo planteo ese producto escalar, es siempre 0. O sea, que no dependa de t, que siempre me dé 0. ¿Bien? Eso se puede hacer. Voy a borrar esto. Lo tienen ahí hecho. No lo voy a analizar. Acá lo que tienen es, leo, para que sean perpendiculares R con B, esto va a pasar sí y solo sí, por regla de la perpendicularidad, considerando que ninguno de los dos es nulo, porque su producto escalar es 0. Entonces, ¿qué hago? A R, que es este, planteo el producto escalar con B. ¿Cómo es ese producto escalar? Primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, que es lo que tiene acá. Bien, primera por primera, más segunda por segunda. Cuando hacen esa cuenta, después véanlo con detalle, ¿no? Cuando hacen esa cuenta, ven que los dos términos que obtienen son el mismo. R cuadrado A, seno, coseno, R cuadrado A, seno, coseno, multiplicado todo, y restado. Entonces, al restar estos dos términos que son iguales, me da 0. Y eso no depende de t. O sea, para cualquier t me va a dar 0. Si yo acá elijo un t cualquiera, reemplazo, hago toda esta cuenta, me va a dar lo mismo que de este lado, pero restando c, entonces me va a dar 0 como resultado de la resta. Eso significa que este producto escalar siempre da 0 para cualquier t, y por lo tanto, los dos vectores siempre van a ser perpendiculares. Y demostré que para las circunferencias, ambos vectores van a ser siempre perpendiculares. ¿Bien? Ahora, ¿esto pasa siempre? Por ejemplo, si tengo esta función, acá le falta la flechita. Tengo esta función vectorial, ¿bien? Que tiene esta trayectoria en este sentido. ¿Bien? ¿Va a ser la posición siempre perpendicular a la velocidad? No. Ahí tienen graficada una posición y una velocidad. Bien, para esta posición. Ya a ojo vemos que no son perpendiculares. Y ustedes me van a decir, pero Alcho, me acabas de demostrar que sí. Lo demostramos para circunferencias. Empezamos con que R era algo seno, algo coseno en las componentes. Esto no cumple esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, no es general que el vector velocidad y el vector posición sean siempre perpendiculares. Bien, no pasa para todos los casos. Pero para algunos sí, y para algunos que son útiles para la vida. Bien, como la circunferencia. Y el hecho de que tengamos la ley de la función vectorial dada en forma de componentes nos ayuda porque nos permite demostrarlo fácilmente, planteando ese producto escalar, que ya saben hacerlo, y viendo cuándo se hace 0 y cuándo no. De hecho, si vuelvo para atrás un segundo, si en este ejemplo ustedes hubieran hecho, acá está hecho, el producto escalar entre R y su derivada, encontrarían esta forma, o sea, no nos da 0, nos da esto, que básicamente ustedes acá lo que podrían obtener sería para qué valores de t esto vale 0. ¿No? Y de ahí deducir cuándo son perpendiculares, pero no siempre. ¿Bien? Punto, me dejo esto. Entonces, esto fue un poco un repaso de, rápido, voy a aclarar esto, sobre cuestiones relacionadas con la derivación de funciones vectoriales. Si quieren un poco más de detalle, tienen la clase que subimos. En el libro tienen todas las demostraciones también, véanlas un poco, léanlas, no son del otro mundo, no se asusten. Y algo similar lo podemos plantear con la otra herramienta matemática que ustedes conocen y que han utilizado para el análisis y el estudio de funciones. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Alguna duda con respecto a las derivadas de funciones vectoriales? Como verán, derivamos componente a componente y lo interpretamos muy parecido a lo que lo hacíamos antes. La diferencia es que antes era un número y ahora tenemos un vector. Punto. Y eso es lo que nos trae un poco más de, o nos pide que lo pensemos de estructura. Nada más. Bueno, supónganse ahora que tenemos ese bello objeto ahí que está a una cierta altura.
Bien, tenemos ahí unos ejes cartesianos. Sobre ese, a ver, un eje cartesiano que este va a ser el suelo, ¿no? Entonces esto decimos que está a una cierta altura, está elevado con respecto al suelo. Sobre él actúa la aceleración gravitatoria, que vamos a considerar que es un vector, ¿sí? Que siempre va a ser 0 menos 9,8, es decir, no tiene componente horizontal, sí tiene una componente vertical hacia abajo, por eso este es negativo. Bien. Y que tiene una posición inicial, y ahora ya lo podemos decir bien, antes nos costaba un poco más pensarlo así, pero ahora podemos pensar un vector posición inicial, bien, para ese objeto que va a ser este, 0,78,4. Es decir, que no tiene desplazamiento horizontal con respecto al origen, es decir, que el origen está justamente abajo del centro del objeto, y 78,4 en la componente vertical, es decir, está elevado 78,4 metros, supónganse, vamos a usar unidades del sistema internacional, 78,4 metros con respecto al origen. ¿Bien? Esa sería como nuestra situación inicial. Ahora, lo que hacemos es, lo empujamos. Bien, le asignamos, si no hacemos nada, el objeto va a quedar ahí, obvio. Ahora nosotros hacemos algo, le damos una cierta velocidad inicial, un empujoncito, ¿bien? Hacia la derecha. ¿Sí? O sea, con esa velocidad. Fíjense que tiene componente en y 0, porque es solamente horizontal, y componente en x, 1 metro sobre segundo, punto. Es decir, una velocidad de 1 metro por cada segundo. Entonces, ahí tenemos todos los datos que les dije hasta ahora. ¿Podemos saber quién es h de t? Es decir, cómo se va a desplazar ese objeto luego de esta perturbación que hicimos de empujarlo hacia la derecha. Porque acá tenemos su posición inicial. Sabemos qué le va a pasar. Va a irse hacia allá con velocidad constante y va a flotar a 78,4 metros del suelo todo el tiempo. Se va a ir hacia arriba exponencialmente hasta perderse en la estratosfera. Va a caer linealmente al suelo. Va a caer de manera exponencial y nunca lo va a tocar y va a quedar flotando. ¿Bien? Obviamente que muchas de esas opciones las podemos eliminar por sentido común, pero podemos encontrar una expresión como una función vectorial para ese movimiento. ¿Qué tendríamos que hacer ahí para encontrar esto? A ver, su intuición matemática. Bien, perfecto. Ya tuvimos este problema. ¿Se acuerdan? Que dijimos, bueno, tenemos una aceleración constante, ¿cuál es el movimiento? O cómo describimos el movimiento en función del tiempo. Bueno, agarramos esa aceleración constante y la integramos 2 veces. Acá lo mismo. Tenemos lo único de ahí que sabemos en función del tiempo no es ni la velocidad ni el h0. Esos dos son valores iniciales. O sea, ya al milisegundo de comenzado la velocidad puede ser distinta y la h no va a ser 0,78,4. ¿Bien? Porque va a haber un movimiento, se va a desplazar, la posición no va a ser la misma. Lo único que conocemos constante es A, que sabemos que siempre va a ser esa. ¿Bien? Entonces, en definitiva, lo que tendríamos que hacer es a esa A integrarla 2 veces. Pero ahí eso significa que tenemos que integrar 2 veces una función vectorial. ¿Bien? Ok, horror. ¿Cómo integramos una función vectorial? Recurro otra vez a su intuición matemática. ¿Qué harían? Sin saber nada, sin saber teoría. Llegaron al examen, nunca vieron este tema y les dicen, bueno, tienen que integrar la aceleración. ¿Cómo harían para integrar esa aceleración? Componente a componente. ¿Por qué? Porque todas las integrales venían de un límite de una suma de Riemann, y ustedes saben que esos límites se pueden resolver componente a componente. Entonces es muy probable que pueda ese límite de la suma de Riemann de la función vectorial
puedo pensarlo como la suma de Riemann de cada componente y poner ese límite en cada componente. Así de sencillo. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es, primero necesitaría integrar la velocidad. Y la velocidad viene de integrar la aceleración. Entonces, acá recurrimos a algo parecido a lo que vimos con las derivadas. Si tenemos una función vectorial con 2, 3, n, ¿no? Acá tenemos 2, pero podrían ser más. Funciones componentes continuas en AB, es decir, integrables en AB, se puede calcular la integral definida de esa función vectorial. Bien, fíjense que acá aparece un dt porque mi variable independiente es t, ¿bien? Y A y B son valores de t, son mi extremo inferior y superior de integración. Bien, pensándola como componente a componente, es decir, haciendo esa misma integral definida entre A y B, pero para la primera componente y para la segunda, y esos resultados, que son dos números, serían, si existe, obviamente, ¿no? Sabemos que es integrable por hipótesis igual. Esos dos números que obtenemos van a ser las dos componentes del vector integral. Ahora, mi integral, mi resultado de mi integral definida para las funciones vectoriales, ya no va a ser un número, va a ser un vector con dos componentes. Bien, acá, no sé si acá tendría que decir nada, pero acá me va a dar un vector con dos valores, ¿no? Que va a ser el resultado de mi integral. Entonces, podemos decir que la integral definida de una función vectorial se puede calcular por componentes. Perdón, seguía. Y obviamente, ya en este paso, vuelvo para atrás, voy a borrar eso. En este paso, ya está, ya mi problema se solucionó. Esto y esto ya lo sé resolver. Para eso volvemos al núcleo 1 de esta materia. Ya sabemos resolver esas integrales definidas de funciones escalares. Aplico Barrow. Sí, puedo encontrar una primitiva cualquiera de f, que acá le llamamos f sota, y una de g, que le llamamos g sota. Aplico f en b menos f en a, eso me va a dar este número. G sota en b menos g sota en a, me va a dar este número. ¿Bien? Y fíjense que eso yo lo puedo pensar también como hacer f sota en b, g sota en b, el vector f sota en b, g sota en b, menos el vector f sota en a, g sota en a. ¿Sí? Analicen la igualdad de esto y esto. Que es como si yo pudiera ser, digamos, como una R sota, una función vectorial R sota en B. Bien, esta función vectorial R sota tendría componentes F sota, no, sin eso, perdón, ya lo borro. Y G sota. Entonces, esas dos primitivas f y g serían las componentes de una función vectorial R sota, que sería como la función vectorial primitiva de R. No se dice así igual, ¿eh? Se podría, pero bueno, en general la jerga no se usa eso. Y lo que tendría que hacer es usar esa super R sota primitiva en B menos esa R sota primitiva en A. ¿Bien? Que sería como tener una regla de Barrow para funciones vectoriales, ¿no? Aplico la R sota primitiva en B menos N. Sería un super Barrow para funciones vectoriales. Esto sale todo de esta hermosa propiedad de que los límites se puedan calcular componente a componente. Bien, entonces existe un análogo de la regla de Barrow, y lo que necesitamos es esta R sota, que es como una primitiva del integrando, que en definitiva está formada por primitivas de cada función componente. Así de sencillo. Lo mismo, de manera muy similar, pasa con las integrales indefinidas. ¿Se acuerdan que nosotros definíamos las integrales indefinidas de funciones escalares como el conjunto de sus primitivas? Acá va a ser lo mismo. Acá las integrales indefinidas de funciones vectoriales las voy a poder pensar componente a componente. Bien, sale de acá justamente. Y en definitiva van a ser el conjunto de todas las primitivas de la primera componente para la primera componente y de la segunda para la segunda. Bien, y acá aparecen constantes indeterminadas que no necesariamente tienen que ser la misma. Bien, son infinitos números reales, pero si yo le puedo asignar un cierto valor a esta y un cierto valor a esta. Por eso acá aparece C1 y C2. Si yo acá pongo C y C, estoy dando la idea de que tengo que usar siempre el mismo número, y no necesariamente. Una de estas infinitas primitivas puede ser más 3, y una de estas puede ser menos 40, y está bien, son dos primitivas, ya fue.
¿Bien? Entonces, lo mismo, la integral indefinida ahora puede calcularse por componente. ¿Bien? Y si yo calculo la integral indefinida de R, en definitiva lo que estoy buscando es una familia de primitivas, ¿bien? Que son infinitas funciones vectoriales primitivas de R. Serían la familia de todas las posibles R-sotas. O sea, lo que quiero que se lleven de esto es lo mismo, ¿bien? Lo único que tengo que hacer es, en vez de pensarlo como una función vectorial, hacer lo mismo por componentes, y para esto uso todo lo que sé de integrales, que ya ustedes saben un montón. Entonces, en definitiva, para usar nuestro problema, para resolver nuestro problema, tendríamos que primero integrar la aceleración, es decir, integrar la función 0 menos 9,8. ¿Bien? Integro por componente. La integral de 0 es una constante, C1. La integral de menos 9,8 es menos 9,8t más C2. Fíjense que C1 y C2 las pongo distintas porque pueden ser distintas. Y ahí lo que encontré son las infinitas primitivas de B. De A, que son las infinitas posibles B. Ahora, yo ya conozco que para t igual a 0, la velocidad inicial es 1, 0. Es decir, con este dato, yo lo que puedo hacer es calcular cuánto valen C1 y C2. Como hacíamos antes, solamente que antes teníamos un único valor, o sea, para 0, 1, y calculábamos C1. Bueno, ahora, para 0 vale 1, con eso calculo C1, la primera componente, y para 0 vale 0, la segunda componente, entonces con eso calculo C2. ¿Bien? Y ahí pueden, después de esto está todo, lo paso rápido porque son cuentitas que yo sé que ustedes las pueden hacer bastante bien. Con eso puedo calcular cuánto valen C1 y C2, las dos constantes indeterminadas, y ahí ya sé de todas estas infinitas posibles B, cuál es la que sirve para este fenómeno. Igual yo quiero saber H, entonces ¿qué hago? Esa B que obtuve la vuelvo a integrar. Bien, integro la B, lo hago por componentes, integral de 1, t más C3, porque ahora me aparece una tercera constante, y la integral de menos 9,8t me da menos 9,8t cuadrado sobre 2 más C4. Conozco la posición inicial, uso ese dato componente a componente para calcular C3 y C4. Y lo que obtengo es una expresión para h de t. Bien. Es como si si me hubieran dado este problema de conozco la aceleración y necesito llegar hasta la posición, pero dos veces, uno para x y uno para y. Entonces resuelvo todo para x y resuelvo todo para y, hago las integrales, busco las integrales indefinidas, valorizo las constantes, todo hasta llegar a h de t, con esos dos resultados, componente a componente. Eso lo que tienen ahí es la función posición. Para cada t me va a dar la posición de la partícula, bien, tiempo a tiempo. Si eso buscan, lo pasan a ecuación cartesiana y lo grafican, van a obtener que es una parábola. Bien, es un arco de parábola la trayectoria, en ese sentido, lo cual tiene sentido. Bien, pueden ahí, punto a punto, ir viendo que siempre la aceleración les va a dar vertical y hacia abajo, es decir, con componente en x nula y en y negativa. Este sería el vector posición a cada tiempo. Y los vectores velocidad, obviamente, siempre van a ser tangentes a la trayectoria, como ya vimos. ¿Bien? Pueden incluso decir, bueno, a ver, esto me permite decir qué tan lejos va a caer de mi posición inicial. Y sí, porque yo de ese punto, de esa posición final acá, no conozco la x, ¿bien? La x es mi incógnita, no sé cuánto vale el x en este eje, pero sí conozco la y, conozco la altura de ese punto, que es 0. Entonces tendría que ver, para esta función que encontré, cuánto vale t, de modo que esta expresión se haga 0. ¿Bien? Eso lo puedo resolver. Repito, paso esto rápido porque son cuentitas, y obtengo 4. Bien, me da 4 y menos 4. Este no tiene sentido porque tiempo negativo no estoy considerando. Entonces, el tiempo es 4. Esto no es cuál es la distancia. Esto es cuánto tiempo pasó. 4 segundos.
para encontrar esa distancia, reemplazo, bien, acá, ¿sí? Calculo, esto me va a dar 0, obviamente, esto me da 4, es decir, que va a caer 4 unidades de distancia del origen, no sé, 4 metros, por ejemplo. Bien, esto es un problema típico, lo tengo ahí resuelto para que lo vean, pero más allá de eso, lo que me interesa es que vean que si yo tengo que integrar una función vectorial, integro por componentes, esos son, me va a obtener integrales de funciones escalares y uso las herramientas que conozco del cálculo integral. Bien, nada nuevo bajo el sol. Bien, ¿quedó claro? ¿Algún problema al respecto? Esto lo pasé rápido esta última parte, pero porque no tiene ninguna complejidad más allá de las inherentes a las integrales. Con esto que vimos hoy, ya pueden resolver los primeros 2 puntos del taller 5. Por eso, ya que está, para que lo practiquen, que es muy sencillo, es derivar e integrar, les recomiendo que lo hagan antes del taller. Después del taller lo pueden discutir, comparar, y creo que les va a ser un poco más útil. Bien, si tienen alguna duda, soy todo